Javier Milei es visitado por Dante Gebel en la Casa Rosada, y lo que sucede deja a todos llorando. Cuando el pastor argentino Dante Gebel sintió un llamado urgente en medio de la noche, no imaginó que terminaría frente a la puerta del hombre más poderoso del país. Javier Milei, el presidente de Argentina, conocido por su firmeza política y su mente brillante, llevaba meses lidiando en secreto con una batalla interna. El éxito no había llenado el vacío que crecía en su pecho. Lo que comenzó como una visita inesperada se convirtió en una conversación que destapó heridas ocultas, reveló verdades olvidadas y desencadenó una transformación que nadie vio venir. Porque a veces, las respuestas más profundas no están en los discursos ni en el poder, sino en los silencios donde Dios espera ser escuchado. Antes de comenzar, no olvides darle like y suscribirte para más historias inspiradoras como esta. La ciudad de Buenos Aires dormía bajo un manto de estrellas cuando Dante Gebel se despertó con un sobresalto. Su habitación estaba sumida en la penumbra, solo iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba entre las cortinas. Un peso extraño en su pecho lo mantenía alerta, como si alguien hubiera pronunciado su nombre en voz baja. Se sentó en la cama, pasándose una mano por el rostro mientras trataba de entender qué lo había sacado de su sueño tan abruptamente. En el silencio de la madrugada, algo más fuerte que un pensamiento, más claro que una intuición, resonó en su interior: ve a él. Las palabras no vinieron acompañadas de imágenes ni explicaciones, pero Dante las sintió con una certeza que le erizó la piel. Sabía exactamente de quién se trataba, aunque no entendía por qué. Javier Milei, el presidente de Argentina, ocupaba su mente de una manera que no podía ignorar. Dante encendió la lámpara de su mesilla y tomó su Biblia. Las páginas se abrieron en Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Un escalofrío recorrió su espalda. No era la primera vez que recibía un llamado así, pero nunca había sido tan específico, tan urgente. Miró el reloj, las 3:17 de la mañana. La hora en que el mundo duerme pero Dios parece hablar más claro. Al amanecer, mientras su esposa aún descansaba, Dante ya estaba empacando una pequeña mochila. Tomó su Biblia más gastada, aquella que llevaba a todas partes, y dudó un instante antes de sacar del cajón una pequeña cruz de madera. El objeto, sencillo pero cargado de significado, le había sido regalado años atrás por un niño en una iglesia de Mendoza. Es para cuando encuentres a alguien que necesite recordar que no está solo, le había dicho el pequeño con una sonrisa que Dante nunca olvidó. Ahora, por primera vez, entendía para qué la había guardado tanto tiempo. El aeropuerto de Ezeiza bullía con la actividad matutina cuando Dante compró su pasaje de último momento. No avisó a su equipo, no llamó a ningún contacto en el gobierno. Esta misión era diferente, más personal que ministerial. Mientras esperaba en la fila de embarque, observó a la gente pasar apresurada. Periodistas con sus maletines, turistas con sus souvenirs, ejecutivos con sus trajes impecables. Nadie podría adivinar que un pastor se dirigía a la Casa Rosada llevando un mensaje que no había escrito él. El vuelo a Buenos Aires fue corto pero intenso. Dante pasó los minutos repasando mentalmente todo lo que sabía sobre Javier Milei. El economista convertido en presidente, el polemista que había sacudido el sistema político, el hombre público cuya vida privada era un misterio. ¿Qué podría decirle que no hubiera escuchado antes? ¿Cómo recibiría un mensaje espiritual alguien conocido por su racionalismo férreo? Cuando el avión aterrizó, Dante sintió una paz extraña mezclada con esa inquietud santa que precedía a los momentos importantes. Tomó un taxi y dio la dirección sin explicaciones. El conductor, un hombre mayor con manos callosas, lo miró por el retrovisor. «Negocios en la Casa Rosada, señor». Dante sonrió levemente. Algo así. Una cita divina. Las calles de Buenos Aires desfilaban ante sus ojos mientras el taxi avanzaba. Los edificios históricos, los cafés donde se debatía el futuro del país, los carteles con el rostro del presidente en algunas ventanas. Dante observó todo con atención, como si cada detalle pudiera darle una pista sobre el hombre que estaba a punto de conocer en circunstancias tan inusuales. Al llegar a Plaza de Mayo, la majestuosidad de la Casa Rosada impresionaba como siempre. Los guardias en la entrada, los turistas tomando fotos, el ir y venir de funcionarios.
Dante respiró hondo antes de acercarse al puesto de seguridad. Dante Gebel para ver al presidente Milei, dijo con una calma que no reflejaba el torbellino en su interior. El oficial de guardia lo escrutó con mirada profesional. ¿Tiene cita programada, señor? Dante negó con la cabeza. No, pero él sabrá por qué estoy aquí. La seguridad lo miró con escepticismo, pero algo en la seriedad del pastor lo hizo levantar el teléfono. Los minutos de espera se extendieron como horas. Dante observaba el vaivén de la plaza, las palomas que picoteaban migajas en el suelo, los manifestantes que siempre parecían congregarse en algún rincón. Finalmente, un asistente de aspecto juvenil pero con gesto cansado se acercó. El presidente lo recibirá por 5 minutos. Está muy ocupado. Dante asintió, sabiendo que 5 minutos en el tiempo de Dios podían equivaler a una eternidad en el de los hombres. Siguió al asistente por los pasillos que tantas veces había visto en televisión, pero que ahora recorría en persona. Las paredes estaban llenas de retratos de expresidentes, testigos mudos de las decisiones que habían moldeado la nación. Cuando la puerta del despacho presidencial se abrió, Dante contuvo el aliento. Allí, tras un escritorio cubierto de papeles y libros, estaba Javier Milei. El presidente levantó la vista de unos documentos, sus característicos rulos despeinados y ojos que, aunque alertas, delataban cansancio acumulado. Pastor Gebel, dijo con voz más suave de lo esperado. No recuerdo haber agendado esta reunión. Dante cruzó el umbral, sintiendo el peso del momento. No la agendamos, presidente. Pero alguien más sí lo hizo. Sacó lentamente la cruz de madera de su bolsillo y la colocó sobre el escritorio, entre informes económicos y decretos pendientes. Esta es para usted. Un recordatorio de que nunca está solo. Milei miró el objeto sencillo, luego alzó la vista hacia Dante. Por un instante, detrás del líder político, el pastor creyó ver al hombre común, al ser humano detrás del cargo. Justo cuando iba a hablar, el teléfono del presidente sonó, rompiendo el momento. Pero algo había cambiado en el ambiente, algo sutil pero real. Como el primer rayo de sol que anuncia el amanecer después de la noche más oscura. La puerta del despacho presidencial se cerró con un suave clic, aislando el mundo exterior. El aire en la habitación parecía haberse espesado desde que Dante colocó la cruz de madera sobre el escritorio. Javier Milei observaba el objeto con una expresión difícil de descifrar, sus dedos tamborileando levemente sobre la superficie de madera pulida. ¿Sabe cuántas personas vienen a verme cada día con regalos, pastor? Milei finalmente rompió el silencio, levantando la vista. Sus ojos, usualmente llenos de esa chispa combativa que lo caracterizaba en las entrevistas, ahora mostraban algo más vulnerable. Libros firmados, artesanías regionales, incluso esas horribles estatuillas que parecen sacadas de un bazar turístico. Dante mantuvo la calma, sintiendo el peso del momento. No vine a traerle un regalo, señor presidente. Vine a traerle un mensaje. El pastor buscó las palabras correctas mientras observaba el cansancio en los hombros del hombre más poderoso del país. A veces Dios usa lo más sencillo para recordarnos verdades que hemos olvidado. Milei se reclinó en su silla, cruzando los brazos. El gesto podría haber parecido defensivo si no fuera por el leve temblor en su labio inferior. Usted y yo sabemos que mi relación con la religión es complicada. He hablado claro sobre eso. Las ideas son complicadas, presidente. Las personas no tanto. Dante señaló la cruz con un movimiento sutil de cabeza. Esa no es para el intelectual que debate teología en los medios. Es para el hombre que se queda despierto hasta tarde preguntándose si todo esto vale la pena. El ambiente en la habitación cambió perceptiblemente. Fuera, se escuchaban los pasos apresurados de los asistentes y el zumbido constante de las fotocopiadoras. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Milei tomó la cruz con mano temblorosa, examinando las marcas toscas en la madera, la sencillez del objeto que contrastaba con el lujo austero de su despacho. ¿Sabe qué es lo peor de llegar hasta aquí? Milei habló sin levantar la vista, su voz más baja, más humana. Que cuando por fin logras todo lo que soñaste, te das cuenta de que el sueño no incluía esto. Hizo un gesto vago con la mano que abarcaba la habitación, el edificio, quizás todo el peso de la nación.
La soledad es un compañero constante en esta silla. Dante asintió lentamente, permitiendo que el silencio hablara por sí mismo antes de responder. El rey David escribió salmos desde su palacio que podrían sonar muy parecidos a lo que usted acaba de decir. Movió su Biblia gastada sobre sus rodillas. El éxito no cura la sed del alma. Solo Dios puede hacer eso. Milei soltó una risa breve, sin alegría. ¿Y cómo se supone que haga eso exactamente? ¿Entre reuniones de gabinete y crisis económicas? ¿Cuándo cada palabra mía es analizada, cada gesto criticado? Se pasó una mano por el cabello rebelde, un gesto que revelaba más estrés del que sus discursos públicos mostraban. De la misma manera que un hombre sediento encuentra agua, presidente. Reconociendo que la necesita. Dante inclinó levemente el cuerpo hacia adelante. No vine aquí a darle un sermón. Vine porque creo que Dios me envió a recordarle algo que usted ya sabe en el fondo, que hay un amor más grande que cualquier logro, cualquier poder. El teléfono en el escritorio vibró, iluminándose con una notificación. Milei lo miró distraídamente antes de volver su atención al pastor. Hace meses que no duermo bien, confesó de pronto, como si las palabras se hubieran escapado sin su permiso. Tengo todo lo que quería, pero me despierto a las 3 de la mañana con un vacío aquí. Se golpeó el pecho con el puño cerrado, suavemente. Es ridículo, ¿no? El presidente de la nación, asustado por sus propios pensamientos. Dante sintió una compasión profunda por el hombre frente a él. No era el líder político, no era el economista brillante. Era simplemente un ser humano batallando con las mismas preguntas que atormentan a todos, sin importar su posición. Lo que siente no es ridículo. Es humano. Y Dios no se sorprende por ello. Milei se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, mirando la plaza llena de gente que nunca sabría lo que realmente ocurría tras estos muros. ¿Y si ya no sé cómo hablar con él? Si he estado enojado tanto tiempo que ni siquiera recuerdo cómo se siente la paz. El hijo pródigo tampoco tenía un discurso preparado, respondió Dante con una sonrisa cálida. Solo volvió a casa. A veces, eso es suficiente. El presidente permaneció en silencio por un largo momento, sus hombros subiendo y bajando con cada respiración profunda. Cuando finalmente se dio vuelta, había algo distinto en su expresión, una vulnerabilidad que pocos habían visto. ¿Cree que podría orar por mí? Ahora mismo. Aquí. La petición salió en un susurro, casi avergonzado. Dante no necesitó más invitación. Se puso de pie y se acercó, colocando una mano sobre el hombro del hombre más poderoso de Argentina. Las palabras fluyeron con naturalidad, sin grandilocuencia, como si estuviera hablando con un viejo amigo. Padre, te presentamos a Javier. Un hombre que ha llevado cargas pesadas, que ha luchado batallas visibles e invisibles. Hoy le recordamos que lo amas, no por lo que hace, sino por quién es. Tu hijo. Al terminar, se hizo un silencio sagrado en la habitación. Milei tenía los ojos cerrados, 2 lágrimas escapando por sus mejillas. Cuando abrió los ojos, no había vergüenza en ellos, solo un asombro tranquilo. Hace años que no lloraba, murmuró, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. Desde que era niño, creo. Dante sonrió, guardando su Biblia. Bienvenido a casa, presidente. En ese momento, alguien tocó la puerta con urgencia. Señor presidente, la delegación de ministros está esperando para la reunión sobre el tratado comercial. La voz del asistente sonaba apresurada, ajena al momento trascendental que acababa de ocurrir. Milei respiró hondo, enderezando los hombros. Diles que estaré allí en 5 minutos. Miró a Dante, y por primera vez desde que el pastor había entrado en la habitación, una sonrisa genuina apareció en su rostro. Necesito un momento para recomponerme. Dante asintió, entendiendo. La cruz es suya. Guárdela donde pueda verla. Dio un paso hacia la puerta, luego se detuvo. Y presidente, esto no es el final. Es solo el comienzo. Milei sostuvo la pequeña figura de madera con una ternura que contrastaba con su imagen pública. Gracias, pastor. Por venir. Por entender. Cuando Dante salió al pasillo, el bullicio del poder político lo envolvió nuevamente.
Los asistentes corrían de un lado a otro, los teléfonos sonaban, las decisiones que moldearían el país se tomaban tras cada puerta. Pero en medio del caos, algo había cambiado. Algo pequeño como una semilla, pero con el potencial de crecer hasta mover montañas. El despacho presidencial guardaba un silencio poco común. Las persianas filtran la luz dorada del atardecer porteño, dibujando líneas cálidas sobre el escritorio donde reposaban informes, decretos y, ahora, un objeto que no pertenecía a ese mundo de papeles y poder. La cruz de madera, áspera al tacto, con sus bordes imperfectos tallados a mano, parecía fuera de lugar entre los lujosos muebles de la Casa Rosada. Javier Milei la sostenía entre sus manos como si temiera que se fuera a romper. Sus dedos, acostumbrados a firmar documentos históricos, trazaban lentamente las letras grabadas en la parte posterior: Jesús es suficiente. Las palabras le quemaban la piel. ¿Sabe qué es lo más irónico, pastor?, dijo sin levantar la vista. He escrito tratados económicos, dado discursos en universidades de todo el mundo, debatido con premios Nobel. Pero estas 3 palabras me dejan sin argumentos. Dante observaba en silencio. No hacían falta sermones ahora. El espíritu estaba haciendo su trabajo en el corazón del presidente, y lo único que necesitaba era espacio para moverse. Milei respiró hondo. Su pecho se elevó y cayó con un temblor apenas perceptible. Cuando era niño, mi abuela me llevaba a la iglesia, continuó, la voz quebrándose como un puente viejo. Me decía que Dios tenía planes grandes para mí. Con los años, dejé de creer en eso. Pensé que los únicos planes que importaban eran los que yo mismo trazaba. Una lágrima cayó sobre la cruz, empapando la madera. Luego otra. Y otra. He logrado todo lo que me propuse, susurró. Tengo el poder, la influencia, el reconocimiento. ¿Por qué siento que no es suficiente? Dante se acercó lentamente y puso una mano sobre su hombro. No era el gesto de un pastor hacia un presidente, sino de un hermano hacia otro hermano. Porque fue hecho para otra cosa, Javier. No para fama. No para poder. Para él. Milei apretó la cruz contra su pecho, como si pudiera fundirse con ella. Los sollozos lo sacudieron entonces, profundos, liberadores, como un río rompiendo un dique después de años de contenerse. No eran lágrimas de tristeza, sino de regreso. No sé cómo hacer esto, confesó entre lágrimas. No sé cómo volver. No hace falta que sepas, respondió Dante, su voz un susurro lleno de gracia. Solo suelta el control por un momento. Él ya hizo el camino. Fuera, tras la puerta, los secretarios y ministros esperaban impacientes. Las decisiones de Estado no podían esperar. Pero dentro, en ese sagrado instante, el hombre más poderoso de Argentina se hacía pequeño otra vez. Un niño que volvía a casa después de mucho tiempo perdido. Milei levantó el rostro marcado por las lágrimas. Algo había cambiado en sus ojos. ¿Cree que podríamos orar juntos otra vez?, preguntó, y en esa simple petición estaba toda una vida de orgullo derribado, de muros cayendo, de un corazón que por fin se rendía. Dante sonrió. No había victoria más grande que esta. No lo piense más, presidente. Su padre lo está esperando. La residencia presidencial de Olivos amanecía con una calma inusual. El sol de la mañana se filtraba entre las cortinas del comedor principal, donde Sol, la hermana menor de Javier Milei, preparaba el desayuno con movimientos cuidadosos. Los aromas de café recién hecho y medialunas calientes llenaban el aire, pero había algo más, algo intangible que cambiaba la atmósfera de la casa desde aquel encuentro con Dante Gebel. Javier entró al comedor con pasos más livianos que de costumbre. En su mano derecha aún sostenía la cruz de madera, como si temiera soltarla. Sus ojos, normalmente cargados del peso de la nación, mostraban una luz diferente, más cálida, más humana. ¿Otra noche sin dormir?, preguntó Sol mientras le servía un café. Su tono era de preocupación, pero también de curiosidad. Había notado el cambio en su hermano desde que el pastor visitó la Casa Rosada. Javier miró la cruz en su mano antes de responder. Dormí mejor que en meses, en realidad. Pero desperté pensando, deberíamos orar juntos. Como lo hacíamos con la abuela. El tenedor que Sol sostenía chocó contra el plato con un tintineo.
Sus cejas se elevaron casi hasta la línea del cabello. ¿Estás hablando en serio? El mismo Javier Milei que hace 3 meses decía que la religión era un hombre equivocado, interrumpió Javier, tomando un sorbo de café. Un hombre que estaba tratando de llenar su vacío con todo menos con lo único que realmente podía hacerlo. Los pasos apresurados de los sobrinos de Javier, Lucas y Martina, interrumpieron la conversación. Los niños de 8 y 6 años respectivamente irrumpieron en el comedor con la energía característica de la mañana, pero se detuvieron al ver la expresión inusual en el rostro de su tío. «Tío Javi, ¿por qué tienes esa cara?», preguntó Martina, inclinando la cabeza como un pajarito curioso. Javier miró a los niños, luego a su hermana, y finalmente a la cruz en su mano. Una sonrisa genuina apareció en su rostro. «Porque hoy quiero contarles una historia. La mejor historia que existe». Esa noche, después de que los niños terminaron sus tareas escolares y la casa se aquietó, la familia se reunió en el salón principal. Javier había colocado la cruz de madera sobre la mesa de centro, junto a una Biblia antigua que perteneció a su abuela. Lucas y Martina se sentaron en el piso, mirando a su tío con expectación. ¿Recuerdan cuando la abuela nos contaba historias de la Biblia?, comenzó Javier, su voz más suave de lo habitual. Martina asintió entusiasmada mientras Lucas hacía una mueca escéptica. «Eran aburridas», murmuró el niño. Sol iba a reprenderlo, pero Javier levantó una mano. «Tienes razón, Lucas. A veces me parecían aburridas también. Pero es porque no entendía lo importante que eran». Tomó la Biblia y la abrió con cuidado, como si contuviera un tesoro. «Esta noche quiero leerles algo diferente. Algo que me ayudó a mí». La lectura del Salmo 23 resonó en la habitación. La voz de Javier, usualmente segura y potente en los discursos políticos, temblaba levemente al pronunciar las palabras «aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno». Cuando terminó, el silencio era tan denso que podía sentirse. Martina rompió el hechizo primero. «Es lindo», dijo simplemente. «Me hace sentir segura». Lucas, aunque intentaba mantener su actitud de niño grande, se acurrucó un poco más cerca de su madre. ¿De verdad crees que alguien nos cuida así, tío? Javier respiró hondo antes de responder. Hace una semana te habría dicho que no. Pero ahora. Sus dedos rozaron la cruz de madera. Ahora sé que sí. Solo observaba la escena con lágrimas en los ojos. Sin decir palabra, tomó la mano de su hijo y la de su hija, y extendió la otra hacia su hermano. Javier la tomó, completando el círculo. ¿Podemos orar?, preguntó Sol, casi en un susurro. Javier cerró los ojos. Las palabras no vinieron inmediatamente, pero cuando lo hicieron, eran sencillas, honestas, como las de un niño. Gracias. Por darme otra oportunidad. Por mi familia. Por este momento. Al abrir los ojos, vio que Martina los observaba a todos con curiosidad. ¿Dios nos escuchó? Sí, respondió Javier, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza en su voz. Y esto es solo el comienzo. Esa noche, cuando los niños se fueron a dormir y la casa quedó en silencio, Sol encontró a su hermano en el jardín, mirando las estrellas. No te reconocería, dijo suavemente. Javier sonrió. Yo tampoco. Pero me gusta esta versión. En el bolsillo de su pantalón, la cruz de madera parecía latir con vida propia, testigo silencioso de un milagro que apenas comenzaba. El auditorio de la Escuela Técnica N Grados 12 de Buenos Aires estaba repleto de estudiantes inquietos que murmuraban entre sí. Los adolescentes no podían creer que el presidente de la nación hubiera aceptado visitar su humilde institución en el barrio de Valvanera. Cuando Javier Milei entró por la puerta principal sin el habitual séquito de seguridad, vistiendo un sencillo saco sport en lugar de su habitual traje formal, el murmullo se transformó en un silencio expectante. El director de la escuela, un hombre de pelo canoso y gesto severo, intentó presentarlo con pomposidad. Es un honor tener con nosotros al presidente de la nación, quien ha querido. Javier interrumpió con un gesto amable. Gracias, profesor, pero hoy no vine como presidente. Sacó algo del bolsillo de su chaqueta, la cruz de madera que Dante le había regalado. Vine como Javier, el mismo chico que hace décadas se sentaba en aulas como estas,
preguntándose qué sentido tenía todo esto. El silencio se hizo más profundo. 150 pares de ojos juveniles lo observaban con una atención que ningún discurso político había logrado captar. Javier respiró hondo y comenzó a hablar desde un lugar que nunca antes había mostrado en público. ¿Saben qué es lo más curioso de alcanzar tus sueños? Que cuando por fin los tienes en las manos, te das cuenta de que no son lo que imaginabas. Recorrió el escenario con pasos lentos, como si cada palabra requiriera un esfuerzo honesto. He logrado todo lo que me propuse en la vida. Tengo poder, influencia, reconocimiento. Pero hasta hace poco, seguía sintiendo que algo faltaba. En la tercera fila, una joven de pelo teñido de azul dejó de jugar con su celular. En el fondo del auditorio, un muchacho alto que parecía más interesado en el básquet que en la charla, inclinó el cuerpo hacia adelante. Fue una simple cruz de madera como esta la que me hizo entender. Javier la levantó para que todos pudieran verla. No necesitaba más logros. Necesitaba paz. No necesitaba más aplausos. Necesitaba amor. El tipo de amor que solo viene de arriba. Un murmullo recorrió el auditorio. El profesor de historia, un hombre cercano a la jubilación, se pasó una mano por los ojos. La joven del pelo azul tenía los labios ligeramente entreabiertos. Les hablo de esto hoy porque sé que muchos de ustedes, como yo a su edad, se sienten perdidos. La voz de Javier se quebró levemente. Quiero decirles que está bien no tener todas las respuestas. Que está bien sentirse vacío a veces. Pero también quiero decirles que hay una fuente que nunca se seca si están dispuestos a buscarla. Cuando terminó de hablar, no hubo aplausos inmediatos. Solo un silencio cargado de emoción que duró varios segundos antes de que estallara una ovación espontánea. Varios estudiantes se acercaron después para hacerle preguntas que nada tenían que ver con política o economía, sino con la vida, el propósito, la fe. Esa misma noche, en la residencia de Olivos, Javier revisaba las noticias en su tableta. Su discurso en la escuela ya era tendencia en redes sociales. Los comentarios iban desde la conmoción hasta el escepticismo. Pero lo que más llamó su atención fue un mensaje privado de un joven de Tucumán: nunca había pensado en Dios hasta hoy. Gracias. Sol entró en la habitación con una taza de té. ¿Viste esto? Le mostró su teléfono donde un video de su discurso tenía ya 500.000 de reproducciones. Javier asintió, pasando los dedos por la cruz que ahora llevaba siempre consigo. No era mi intención que se hiciera viral. Quizás no era tu intención, pero era necesario. Sol se sentó a su lado. La gente no necesita otro discurso político. Necesita esperanza. Al día siguiente, durante una reunión de gabinete, varios ministros lanzaban miradas curiosas hacia Javier. Finalmente, la ministra de Educación no pudo contenerse. Señor presidente, ¿ese discurso en la escuela forma parte de una nueva estrategia de comunicación? Javier dejó caer la pluma que sostenía y miró a cada uno de los presentes. No es una estrategia. Es mi vida. Sacó la cruz de madera y la colocó sobre la mesa de reuniones. A partir de ahora, esto guiará mis decisiones tanto como los informes económicos. El silencio incómodo que siguió fue interrumpido por el ministro de Salud, un hombre de mediana edad conocido por su pragmatismo. Con todo respeto, señor presidente, ¿no teme que esto afecte su imagen de líder racional? Doctor Fernández, respondió Javier con calma, ¿de qué sirve salvar la economía si perdemos nuestras almas? Nadie supo qué responder. La reunión continuó, pero algo había cambiado en la dinámica del poder. La noticia del nuevo Milei comenzó a esparcirse por los pasillos del gobierno como un reguero de pólvora. Esa tarde, Javier se encerró en su despacho con su teléfono. Durante casi una hora, escribió, borró y reescribió un mensaje. Finalmente, publicó en sus redes sociales. Por años busqué respuestas en los libros, en las teorías, en el poder. Hoy encuentro paz en un lugar inesperado, en la sencilla verdad de que soy amado por Dios tal como soy. No como presidente, no como economista, no como polemista. Como Javier. Si tú también sientes que algo falta, te invito a buscar conmigo. La puerta está más abierta de lo que crees. El impacto fue inmediato.
En menos de una hora, el post tuvo cientos de miles de interacciones. Los medios internacionales comenzaron a especular sobre una conversión religiosa del presidente argentino. Algunos lo celebraban, otros lo ridiculizaban, pero nadie podía ignorarlo. Mientras las noticias seguían su curso, Javier recibió una llamada de Dante Gebel. «Vi tu mensaje», dijo el pastor sin preámbulos. «El cielo está celebrando». Javier miró por la ventana de su despacho, donde el sol comenzaba a ponerse sobre Buenos Aires. «Es solo el comienzo, ¿verdad?» «El mejor comienzo posible», respondió Dante. «Porque cuando un hombre poderoso se hace pequeño, Dios puede hacer cosas grandes a través de él». Esa noche, mientras la capital debatía sobre el sorpresivo giro espiritual de su presidente, Javier se arrodilló junto a su cama por primera vez en décadas. Las palabras no vinieron con facilidad, pero cuando finalmente salieron, eran las más honestas que había pronunciado en su vida. Fuera, la ciudad seguía su ritmo frenético. Dentro, un corazón que había estado sediento por años encontraba por fin la fuente que calmaba su sed. El Parque de la Independencia en Rosario solía ser un lugar de picnics domingueros y partidos de fútbol improvisados entre amigos, pero esa tarde de sábado tenía un aire distinto. Desde temprano, las familias comenzaron a llegar, atraídas por los rumores de que algo especial ocurriría. No había carteles gigantes, ni pantallas, ni siquiera un escenario imponente. Solo un pequeño podio rodeado de sillas plegables y un equipo de sonido modesto. La gente murmuraba, preguntándose si era verdad que el presidente estaría allí. Javier Milei llegó sin escoltas, vestido con un simple yan y una remera blanca. A su lado, Dante Gebel caminaba con una Biblia bajo el brazo y una sonrisa tranquila. No había seguridad, ni protocolo, solo dos hombres con un mensaje que querían compartir. Cuando Dante tomó el micrófono, el murmullo de la multitud se apagó. «Hoy no vinimos a hablar de política o economía», comenzó, su voz cálida amplificándose entre los árboles. «Vinimos a hablar de esperanza». Las palabras del pastor resonaron con una sencillez que tocó a los presentes. Habló de segundas oportunidades, de amor incondicional, de un Dios que no juzgaba por los errores del pasado sino que celebraba cada paso hacia adelante. La gente escuchaba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros asintiendo en reconocimiento. Luego fue el turno de Javier. Al tomar el micrófono, sus manos temblaron levemente. No era el temor al público, estaba acostumbrado a las multitudes, sino la emoción de compartir por primera vez algo tan personal en un lugar abierto, sin filtros. «Muchos de ustedes me conocen por mis discursos», comenzó, «pero hoy no vine a dar un discurso. Vine a contarles mi historia». Y así lo hizo. Con palabras sencillas, describió el vacío que lo había perseguido incluso en medio del éxito, las noches en vela preguntándose si todo su esfuerzo valía la pena. El momento en que una simple cruz de madera le había recordado que había algo más grande que el poder o el reconocimiento. «Entendí que no importa cuánto logres en la vida», continuó, su voz firme pero emocionada, «si no tienes paz aquí», se tocó el pecho, «nada de lo demás importa». Y esa paz, amigos, solo la encontré cuando dejé de intentar controlarlo todo y me rendí al amor de Dios. En la multitud, un joven con los brazos cruzados y expresión escéptica comenzó a escuchar con atención. Una madre abrazó a su hija pequeña, que miraba al presidente con ojos curiosos. Un anciano, sentado en una de las sillas plegables, enjugó una lágrima con el dorso de la mano. Cuando Javier terminó de hablar, Dante regresó al micrófono. «Hoy no vinimos solo a hablar», dijo. «Vinimos a orar. Por aquellos que sienten que no pueden más, por los que buscan respuestas, por los que necesitan sanar». Y entonces, en medio del parque, algo extraordinario sucedió. La gente comenzó a acercarse, algunos con timidez, otros con determinación. Javier y Dante se movieron entre ellos, escuchando, orando, abrazando. No había prisa, ni protocolo, solo momentos auténticos de conexión humana. Un adolescente con los ojos enrojecidos se acercó a Javier. «Yo nunca creí en nada de esto», admitió, «pero hoy siento algo distinto». Javier puso una mano en su hombro. «Dios no te pide que lo entiendas todo», respondió. «Solo que des el primer paso». Mientras el sol comenzaba a caer, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, el ambiente en el parque seguía cargado de emoción.
Familias enteras permanecían allí, conversando entre sí, compartiendo sus propias historias. Alguien comenzó a cantar un viejo himno, y pronto muchas voces se unieron, creando un coro espontáneo que llenó el aire al caer la noche. Al finalizar, mientras la multitud se dispersaba lentamente, Javier y Dante se quedaron un momento más, observando el parque ahora vacío. Esto fue solo el comienzo, murmuró Dante. Javier asintió, sintiendo un peso distinto en su corazón, no el peso del cargo que llevaba, sino la responsabilidad de seguir compartiendo lo que había encontrado. Sí, respondió. Y no hay vuelta atrás. Esa noche, mientras Rosario dormía, muchas personas llevaban consigo algo nuevo, una chispa de esperanza, un cuestionamiento, una paz recién descubierta. Y en el silencio de sus hogares, algunos, por primera vez en mucho tiempo, se atrevieron a orar. El despacho presidencial olía a café recién hecho y a las páginas de los libros que Javier Milei había estado revisando toda la mañana. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, iluminando la pequeña cruz de madera que ahora ocupaba un lugar permanente sobre su escritorio, junto a los documentos de Estado y los informes económicos. Javier observaba el objeto con una sonrisa tranquila, los dedos rozando su superficie áspera mientras recordaba el camino recorrido desde aquel primer encuentro con Dante. En los meses que habían pasado desde el evento en el parque, algo fundamental había cambiado en su rutina. Las mañanas ya no comenzaban con las noticias financieras, sino con unos minutos de silencio, una Biblia abierta y una taza de café humeante. No era un ritual religioso vacío, sino un espacio sagrado que había aprendido a atesorar. Su hermana Sol lo llamó justo cuando guardaba su Biblia en el cajón. ¿Vas a llegar a cenar hoy?, preguntó desde el otro lado de la línea, con ese tono que mezclaba expectativa y ternura. Claro que sí, respondió Javier, mirando el reloj. Y traigo postre. La residencia de Olivos, que antes parecía un lugar de paso entre reunión y reunión, se había convertido en un verdadero hogar. Los gritos de Lucas y Martina al jugar en el jardín, el aroma de las comidas caseras que Sol preparaba con esmero, las noches de películas familiares donde el presidente de la nación se convertía simplemente en tío Javi. Era una vida sencilla en medio del caos del poder, y Javier no la cambiaría por nada. Esa noche, mientras cortaba el postre que había llevado, Martina lo miró con curiosidad. Tío, ¿por qué ahora rezas antes de comer? Javier dejó el cuchillo y se agachó para quedar a su altura. Porque antes solo daba las gracias por la comida. Ahora quiero dar las gracias por todo. Lucas, que había estado escuchando en silencio, añadió con la franqueza de los niños, antes estaba siempre enojado. Ahora sonríes más. Sol soltó una carcajada mientras Javier hacía una mueca exagerada. ¿Tan malo era? Peor, respondieron los dos niños al unísono, provocando risas alrededor de la mesa. El cambio en Javier no había pasado desapercibido para el país. Los medios seguían especulando sobre su transformación espiritual, algunos con escepticismo, otros con admiración. Pero lo que más sorprendía a los analistas políticos era cómo esta nueva paz interior se traducía en su liderazgo. Las decisiones eran más ponderadas, los discursos más humanos, las políticas más compasivas. Una tarde, durante una reunión clave con su gabinete, el ministro de Economía presentó cifras alarmantes. Señor presidente, si aplicamos estas medidas, el ajuste será doloroso para los sectores más vulnerables. Javier observó los gráficos y tablas, pero también las caras detrás de los números. Entonces encontremos otra manera, dijo finalmente. No construiremos un país fuerte sobre el sufrimiento de los débiles. El silencio incómodo que siguió fue roto por la ministra de Desarrollo Social, una mujer pragmática que conocía bien el costo humano de las decisiones políticas. Con todo respeto, señor presidente, eso va en contra de todo lo que hemos planeado hasta ahora. Javier tomó la cruz de madera que llevaba en el bolsillo y la colocó sobre la mesa. Yo también creía que el fin justificaba los medios. Pero hay algo más importante que las cifras, la gente detrás de ellas. La reunión se prolongó hasta tarde, pero cuando terminó, habían encontrado una tercera vía. No era perfecta, pero era humana. Al salir, el ministro de Economía, un hombre de números y porcentajes, se detuvo en la puerta. Señor presidente, ¿cómo supo que había otra solución? Javier sonrió.
Porque dejé de creer que tenía todas las respuestas. Los meses pasaron, y aunque los desafíos del país no desaparecieron, la manera de enfrentarlos había cambiado. Javier seguía siendo el mismo economista brillante, el mismo político astuto, pero ahora había algo más, una profundidad que resonaba en cada palabra, cada decisión, cada gesto. En un viaje sorpresa a una escuela rural en Jujuy, mientras repartía libros y útiles escolares, una niña de no más de 7 años se le acercó tímidamente. «Señor presidente», dijo extendiendo un dibujo, «hice esto para usted». El dibujo mostraba una figura alta con rulos característicos, de pie frente a una casa que sin duda era la Casa Rosada. Lo que llamó la atención de Javier fue el detalle en el cielo, un corazón enorme del que salían rayos dorados, y debajo, en letras torpes pero legibles, «Dios ama al presidente». Javier se agachó hasta quedar a la altura de la niña. «¿Sabes qué? Dios te ama a ti también. Mucho». La sencillez del momento, la pureza de esa interacción, quedó grabada en su memoria como un tesoro. Esa noche, en el avión de regreso a Buenos Aires, mientras revisaba documentos oficiales, sacó el dibujo arrugado de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Dante Gebel, que lo acompañaba en el viaje, observó la escena con una sonrisa. ¿Quién diría que el hombre más poderoso del país llevaría un dibujo infantil en el bolsillo? Javier rió. «Es mi nuevo informe más importante. Me recuerda por qué hago todo esto». El avión aterrizó bajo un cielo estrellado. La ciudad brillaba a lo lejos, llena de luces y vida. Javier miró por la ventana, pensando en el camino recorrido. No era el mismo hombre que había entrado en la Casa Rosada meses atrás. Había aprendido que el verdadero poder no estaba en el control, sino en la entrega, no en la perfección, sino en la gracia, no en los logros, sino en el amor. Al día siguiente, durante su discurso semanal, millones de argentinos vieron algo diferente en su presidente. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Las cámaras captaron el momento en que, al terminar, Javier hizo algo inusual, cerró los ojos brevemente, como si agradeciera en silencio. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para aquellos que habían seguido su historia, significaba todo. El niño que había perdido la fe la había recuperado. El hombre que lo tenía todo había encontrado lo único que realmente importaba. Y así, entre reuniones de Estado y cenas familiares, entre desafíos nacionales y momentos de quietud, Javier Milei seguía su camino. No como un héroe perfecto, sino como un hombre que había aprendido a inclinarse. La cruz de madera siempre en su bolsillo, el dibujo de la niña enmarcado en su oficina, y en su corazón, una paz que ningún título ni logro podría igualar. Porque al final, la historia no era sobre un presidente que había encontrado a Dios. Era sobre un Dios que nunca había dejado de buscar a su hijo. Y en ese encuentro, todo había cambiado. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.